Problema número 1. Hallar el logaritmo de 27 raíz de 3 en base raíz quinta de 9. Lo que vamos a hacer es colocar precisamente el logaritmo de 27 raíz de 3 en base raíz quinta de 9. ¿Esto a qué es igual? Bueno, no sabemos, le colocamos x. Por definición de logaritmo sabemos que la base elevado al resultado es igual al argumento, formándose así una ecuación exponencial, en donde lo que tenemos que hacer es dejar bases iguales para que sean eliminadas. Por ejemplo, en este caso 9 es 3 al cuadrado elevado a x, y el 5, como es raíz, pasa a dividir el exponente. 27 es 3 al cubo, y en este caso raíz de 3 sería 3 elevado a la 1 medio. Aquí cuando hay un paréntesis los exponentes se multiplican, me daría 3 elevado a la 2x sobre 5. Producto de bases iguales, se coloca en la misma base y los exponentes se suman, dándome como resultado 7 medios. En esta situación los 3 se van a eliminar, quedándome tan solo la igualdad de los exponentes, en donde x vendría a ser igual a 5 pasa a multiplicar, 35, 2 pasa a dividir y me daría 4. Esa sería la respuesta del problema 1. Problema número 2. Tengo dos datos y me solicitan el logaritmo de x sobre z en base 2. X lo tenemos por aquí, z está por acá. Por definición, aquí x al cuadrado resulta 1/9. Bien, lo vamos a colocar por aquí, aunque es fácilmente determinable el resultado de x. Pasa como raíz, en donde x vendría a ser igual a 1/3. Por definición, 64 elevado a la z me da 2. Vamos a colocarlo por aquí, igual a 2. 64 es 2 a la sexta. Bien, colocamos aquí el z igual a 2 elevado a la 1. Las bases se van a eliminar. 6z es igual a 1, en donde z vendría a ser igual a 1/6. Bien, el 6 pasa a dividir. Ahora reemplazamos, tendríamos logaritmo en base 2 de x, que es 1/3, sobre z, que es 1/6. Ok, luego aplicando aquí extremos medios me va a quedar 2, y logaritmo de 2 en base 2, ¿a qué es igual? Bueno, nos preguntamos, 2 elevado a la cuánto me da 2. El resultado sería 1, y esa sería la respuesta a nuestro problema 2. Problema número 3. Me piden hallar x en la siguiente ecuación logarítmica. Tenemos varios logaritmos, así que los vamos a pasar todos para un solo lado. Bien, vamos a pasar este logaritmo de x en base 3 para el lado izquierdo. Como está sumando, pasa restando. Tendríamos logaritmo de x en base 3 igual a 1. Y aquí este 2 que está multiplicando por propiedad de logaritmos puede pasar como una potencia de x más 4. Entonces tendríamos logaritmo en base 9 de x más 4 elevado al cuadrado. Hacemos eso para poder aplicar la primera propiedad de logaritmos, de resta de logaritmos. Esa propiedad me indica que yo puedo dividir los argumentos. Coloco un solo logaritmo y divido los argumentos. Pero hay un problema. La base es distinta, entonces tienen que ser necesariamente iguales. Tengo que hacer un cambio de base. Para ello lo que puedo hacer es aplicar esta propiedad, en donde al argumento puedo elevarlo a una potencia y la base también, a la misma. Ojo, lo que voy a hacer aquí es aplicarle raíz cuadrada a la base y aplicarle raíz cuadrada al argumento. Recuerden que la raíz cuadrada también es una potencia, pero de forma fraccionaria. En este caso la raíz con la potencia se van a eliminar. Me va a quedar aquí 3 y aquí tan solo me queda x más 4. Al quedarme 3, las bases son iguales. Puedo colocar la misma base y en este caso los argumentos se van a dividir. Tendría x más 4 sobre x, porque eso me indica la resta de logaritmos. Debo dividir los argumentos. Este es igual a 1. 3
elevado a la 1 resulta x más 4 sobre x. Lo colocamos por acá. X más 4 sobre x es igual a 3. 3 a la 1 resulta el argumento. Pasa a multiplicar 3x, pasa a restar, dividimos, operamos y al final x va a resultar 2. Y esa sería la respuesta al problema 3. Problema 4. Hallar x en la siguiente expresión. Lo que voy a hacer es reemplazarlos por una variable. En este caso 3x es y. Es la misma expresión al cuadrado. Y esta es la misma expresión pero al cubo. Pasamos todo para el lado de la cúbica. La intención va a ser factorizar en este caso y así poder igualar los factores a 0. Menos y igual a 1. En este caso y, recordemos, es 3 a la x igual a 0. Y al no poder resolverse por aspa, tengo que recurrir, en este caso a la vieja confiable, la fórmula general, para poder encontrar el resultado de, en este caso, y, la respuesta. Aplicamos menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Recordemos, a es el coeficiente del término cuadrático, b el coeficiente del término lineal y c el término independiente. Muy bien, aquí tenemos el coeficiente, vamos a reemplazar, menos b, tendríamos en este caso menos 1, con signo negativo delante, bien, es menos b, menos menos 1, más menos b cuadrado, el b es menos 1, al cuadrado, menos 4a, en este caso vale 1, y c es el término independiente, menos 1, ¿ok? Luego aquí tendríamos todo sobre 2 veces a, 2 veces, y a vale en este caso 1. Aquí me daría 1 tan solo, más menos 1, aquí me da 4 positivo, 5 sobre 2. Si mantenemos el signo negativo, nos va a dar todo el resultado negativo. Bien, el signo negativo de la raíz. Si tomamos el signo positivo, nos va a dar un resultado acorde para lo que es logaritmos, ¿ok? Entonces, podríamos tomar tan solo el positivo y ese sería el resultado, la respuesta para esta ecuación, no de nuestro ejercicio, ojo. Entonces, y sería igual a esta expresión. ¿Pero qué es y? Y, recordemos, es 3 a la x. Bien, vamos a hacerlo por acá. Sería 3 a la x igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Lo que voy a hacer en este caso es aplicar logaritmo a ambos lados de la ecuación. Al aplicar logaritmo a ambos lados, aquí por ejemplo me quedaría logaritmo de 1 más raíz de 5 sobre 2. Y al aplicar logaritmo aquí, el x puede bajar y me quedaría x logaritmo de 3. ¿Bien? Ahora, finalmente x, logaritmo de 3, pasa a dividir y por propiedad nos quedaría lo siguiente. Logaritmo de 1 más raíz de 5 sobre 2, todo en base 3. Y esa sería la respuesta del problema 4. Problema número 5. Me piden hallar la suma de soluciones en la siguiente ecuación. Bien, vamos a darle un valor aquí al logaritmo de x, vamos a darle un valor de a. Esto sería a elevado al cubo. Mucho ojo con esta expresión. Una cosa es logaritmo al cuadrado de x y una cosa muy distinta es logaritmo de x al cuadrado. Aquí la potencia le corresponde al logaritmo, quiere decir que esto es logaritmo de x por logaritmo de x. Y aquí, como recordarás, el 2 puede bajar y es muy distinto, ¿no? No es lo mismo, tener mucho cuidado. Entonces aquí tendríamos a al cubo igual a. Pasamos todo para el lado de la cúbica, menos a igual a 0, factorizamos el a, me daría a cuadrado menos 1 igual a 0. Luego esto es una diferencia de cuadrados, a menos 1 por a más 1 igual a 0, igualamos todo a 0, a igual a 0, a igual a 1 y a igual a menos 1. ¿Pero qué es a? A, recordemos, es logaritmo de x. Vamos a hacerlo por aquí.
Tendríamos logaritmo de x igual a 0, logaritmo de x igual a 1 y logaritmo de x igual a menos 1. Recordemos que cuando no aparece la base es base 10, entonces tendríamos lo siguiente por definición: 10 a la 0 resulta x, 10 a la 0 es 1, entonces x es igual a 1. 10 a la 1, que es 10, es igual a x, x vale 10. Y 10 a la menos 1 es igual a x, entonces x es 10 a la menos 1. El menos invierte en la base, me daría un décimo, ok. Pero también podríamos decir que esto es igual a 0,1. Y lo hacemos de esa forma porque me piden a mí la suma de las tres soluciones. Y la suma sería en este caso 11, 11,1. Resultado del problema 5. Problema número 6. Me piden hallar el resultado de esta expresión. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar por una variable. En este caso tendríamos 1 más a sobre 1 menos a, asumiendo que el logaritmo de 3 en base 2 es a más 1. Y vemos que esta expresión es la misma, pero no están invertidos tanto el argumento como la base. Lo que podemos hacer es un cambio de base de esta forma. Logaritmo de a en base b es igual a 1 sobre logaritmo de b en base a. O sea, podemos invertirlo. Por lo tanto, esto sería lo mismo que está aquí, pero invertido. Es decir, 1 sobre a. Y aquí lo mismo, 1 menos 1 sobre a. Bien, operando aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos a más 1 sobre a. Aquí tendríamos a menos 1 sobre a. Extremos medios, los a se van a eliminar, quedándome a más 1 sobre a menos 1. Y aquí tenemos lo mismo con un detalle que en la parte de abajo es distinto. ¿Observan? Entonces podemos sacar un signo negativo y decir que esto es 1 más a sobre, y volteamos esto a menos 1. Así, de esa forma tenemos 1 más a, que es lo mismo, a menos 1, que es lo mismo, pero esto con signo positivo y esto con signo negativo. ¿Qué va a suceder? Se van a eliminar, dándome como resultado 0, respuesta del problema 6. Problema número 7. Me piden hallar el valor de x en la siguiente ecuación. Como puedes observar, está aquí la base con raíz y aquí con raíz. Podemos elevar a ambos lados al cuadrado, eliminándose las raíces. Ahora bien, por definición, el exponente baja siempre y cuando la base esté acompañada por un logaritmo. Como no lo está, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados. Pero no cualquier logaritmo, voy a aplicar logaritmo en base 5. ¿Y por qué en base 5? Porque tenemos todos nuestros logaritmos que están en base 5, así que es conveniente hacerlo de esa forma. Luego quedaría así, logaritmo en base 5 de x, bien, ¿qué es esto? Y baja todo. Tendríamos aquí logaritmo en base 5 de logaritmo de x en base 5, todo sobre logaritmo de x en base 5, ¿no? Esto multiplica a la base inicial. Aquí tendríamos logaritmo de 5 en base 5. ¿Qué va a suceder? Como es un producto y son iguales, se van a eliminar, quedándome esta expresión logaritmo en base 5 de logaritmo de x en base 5 igual a, y logaritmo de 5 en base 5 es igual a 1 por definición. Ahora bien, por definición también tendríamos que 5 elevado a la 1 resulta el argumento. Ojo, esto no es un producto de logaritmos, es logaritmo de logaritmos. Este es el argumento y esta es la base. Así, de esa forma nos quedaría, vamos a hacerlo por aquí, 5 elevado a la 1, que es 5 simplemente, igual a logaritmo de x en base 5. Por definición, la base elevado al resultado me da el argumento. 5 a la 5 vendría a ser igual a x. Y esto es 3125, respuesta del problema 7. Problema número 8. Tenemos que el logaritmo de 2 es igual a, logaritmo de 3 es igual a b, y lo que me solicitan es el valor de esta expresión. Si
las alternativas están en función de a y de b, entonces todo tiene que quedar en función del logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Para ello descomponemos el 450. Bien, 450 a través del mínimo común, mitad 225. En este caso tendríamos tercia 75, tercia 25, quinta 5, quinta 1. Por lo tanto podemos decir en este caso que tendríamos logaritmo de 450, que es 2 por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, todo elevado a la 1/3, que es la raíz cúbica. Por propiedad, 1/3 puede bajar a multiplicar el logaritmo. Tendríamos 1/3 de logaritmo, y como tenemos producto de logaritmos, a su vez podemos descomponer todo en suma de logaritmos. Logaritmo de 2 más logaritmo de 3 al cuadrado más logaritmo de 5 al cuadrado. Muy bien. Aquí tendríamos 1/3 de logaritmo de 2, ya lo tenemos, es a, más. Aquí el 2 puede bajar a multiplicar al logaritmo de 3, y logaritmo de 3 en este caso es b, más. Tendríamos aquí logaritmo de 5, o 2 veces logaritmo de 5, pero no hay logaritmo de 5. Lo que podemos hacer con el logaritmo de 5 es decir lo siguiente, que es logaritmo de 10 entre 2. 10 entre 2 me da 5. Ahora bien, esto es logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Y logaritmo de 10 en base 10, por definición, es igual a 1. Tendríamos 1 menos logaritmo de 2. A ver, este 2 baja, y tendríamos logaritmo de 5, que al final es 1 menos logaritmo de 2. Y logaritmo de 2 es a. Muy bien. Finalmente la expresión quedaría de la siguiente forma. 1/3. Tendríamos aquí 2. Tendríamos aquí 2b. Y aquí tendríamos menos 2a más a menos a. Y esa sería la respuesta del problema 8. Problema número 9. Me piden hallar la suma de valores de x. Bueno, por definición, 10 al cuadrado resulta toda esta expresión. Tendríamos entonces x cuadrado menos 15x igual a 10 al cuadrado. Tendríamos x al cuadrado menos 15x, y esto es 100, pasa para el otro lado con signo negativo, igual a 0, y nos quedamos con una cuadrática. Aquí tendríamos x para que me dé x al cuadrado, dos números que multiplicados me den 20, o 100, perdón, ya lo dije, es 20 y 5, 20 con signo negativo, 5 con signo positivo, para que el resultado me dé menos 15, donde x es igual a 20 y x es igual a menos 5. Me piden la suma de los valores de x, y la suma me daría 15, y esa sería la respuesta a nuestro problema 9. Problema número 10. Me piden hallar las raíces de la siguiente ecuación, es decir, las soluciones. Lo primero que podemos hacer es elevar al cuadrado para eliminar la raíz, pero antes de eso voy a hacer lo siguiente. Recordemos que la raíz, en este caso es una potencia. Dicha potencia sería un medio, y por propiedad de logaritmos un medio puede bajar. Tendríamos un medio logaritmo de x. Ahora sí vamos a elevar al cuadrado a ambos lados para poder eliminar la raíz. Tendríamos logaritmo de x igual a, como es un producto, tendríamos aquí un cuarto, y aquí tendríamos logaritmo de x todo al cuadrado, o logaritmo cuadrado de x. Muy bien, entonces este 4 va a pasar a multiplicar 4, y vamos a cambiar de variable. Logaritmo de x vamos a llamarle a, y esto sería a elevado al cuadrado. Luego todo pasa para el lado de la cuadrática, tendríamos a cuadrado menos 4 veces a. Bien, así factorizamos, tendríamos a menos 4, ambos factores igualan a 0, vamos a hacerlo por aquí, a igual a 0, y a menos 4 también igual a 0. Aquí a, recordemos, es logaritmo, aquí logaritmo de x. Bien, es un reemplazo que habíamos hecho anteriormente, igual a 0.
Aquí me da que a es igual a 4, pero a, recordemos, es logaritmo de x igual, en este caso, a 4. Cuando no aparece la base, es base 10. 10 elevado a la 0 resulta x, o sea, x es igual a 1. Y 10 elevado a la cuarta resulta x, entonces x es 10 elevado a la cuarta. Bien, a mí me solicitan las soluciones y estas dos serían las soluciones del problema 10. Problema número 11. Me piden hallar la siguiente suma. Para ello lo que vamos a hacer en este caso es 1, para nosotros va a ser logaritmo de 3 en base 3. ¿Cuál es el objetivo de ello? El objetivo es que al tener suma de logaritmos, colocamos logaritmo en base 3 y multiplicamos los argumentos. Me daría 30e. Por aquí hacemos lo mismo con el 1. 1 sería logaritmo de e en base e, así me daría 1. ¿Por qué lo hacemos? Porque el logaritmo natural es en realidad un logaritmo en base e. Así nos quedaría de la siguiente forma: logaritmo en base e, como es una suma, los argumentos se van a multiplicar, 30e. Y aquí hacemos lo mismo, en este caso logaritmo de 10 en base 10, que es 1. Lo hacemos porque esto también está en base 10, quedaría logaritmo en base 10, y los argumentos 10 y 3e se multiplican dándome 30e. Habíamos ya visto esto en un problema anterior. Podemos invertirlo, sería logaritmo de 3 en base 30e, más podemos invertir aquí también, sería logaritmo de e en base 30e, y aquí lo mismo, logaritmo de 10 en base 30e. Como todos tienen la misma base, puedo colocar la misma base, 30e, y se multiplican los argumentos, lo cual me da 30e. Por definición, esto sería 1, respuesta del problema 11. Problema número 12. Me piden hallar el producto de estos logaritmos. Por propiedad, cuando tenemos dicho producto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos simplificar como si fuesen fracciones, 1 de abajo con 1 de arriba. Bien, o en todo caso, una base con un argumento. Un argumento con una base. Aquí tenemos 9, lo cual es, en este caso, 3 al cuadrado. Podemos simplificar 3 con 3 y me quedaría 2. Aquí lo mismo, esto es 5 al cuadrado. Podemos simplificar el 5 y me queda 2. 2 por 2, resultado final 4, y esa sería la respuesta del problema 12. Problema 13. En este caso, como tengo suma de exponentes, yo puedo decir lo siguiente: 2 al cuadrado por 2 elevado al logaritmo de 3 en base 2. Claro, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Aquí hacemos lo mismo: 3 al cuadrado por 3 elevado al logaritmo de 4 en base 3. 2 al cuadrado es 4 por, y aquí por definición, si tenemos una potencia como logaritmo y la base de dicha potencia es igual a la base, en este caso de la expresión, todo se resume a x. Bien, en este caso tenemos lo mismo, base 2, aquí tenemos 2, entonces todo sería 3. 3 al cuadrado, 9 por, tenemos 3, y 3, aquí nos quedaría simplemente 4. Tendríamos 12 más 36, si sumamos me daría 48, respuesta del problema 13. Problema 14. Si tenemos esta condición, me piden hallar la siguiente expresión. Para ello, aquí el 1 lo vamos a expresar como logaritmo de y en base y. ¿Por qué hacemos eso? Porque así tendríamos suma de logaritmos en base y los argumentos se multiplican. Aquí hacemos lo mismo con el 1, en este caso sería logaritmo de x en base x. Suma de logaritmos en base x sería logaritmo en base x, y los argumentos se multiplican, x, y. Por propiedad podemos invertir esto, pero pasaría para la parte de arriba. Tendríamos logaritmo de y en base x, y multiplicado por x. Es decir, lo podemos también colocar adelante. Bien, más invertimos esto, sería logaritmo de x
en base xy, multiplicaría y, lo colocamos adelante. Lo hacemos porque como es un producto puede pasar como potencia y nos quedaría de la siguiente forma, por aquí. Tendríamos logaritmo de y elevado a la x en base xy más, también subiría como potencia, tendríamos logaritmo de x elevado a la y en base xy. Suma de logaritmos sería logaritmo de y a la x por x elevado a la y en base xy, pero esto yo ya lo conozco, está por aquí, bien, y eso es logaritmo de xy todo elevado al cuadrado en base xy. Aquí puede bajar y me quedaría dos veces logaritmo de xy en base xy, lo cual es 1, es decir, el resultado sería 2, respuesta del problema 14. Problema número 15. Me piden hallar estas operaciones con logaritmos. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tendríamos logaritmo de 2 a la quinta en base 2 menos, aquí tendríamos logaritmo y 2 a la sexta es 64. Entonces vamos a reemplazarlo 2 a la sexta. Y para invertir la base vamos a elevarlo a la menos 1. Y aquí también se eleva tanto a la base como al argumento. Tendríamos entonces, aquí se invierte, me daría 2 y aquí me daría 2 elevado a la menos 6. Más, aquí elevaríamos al cuadrado. Bien, tendríamos logaritmo de 64 que es 2 a la sexta y aquí la raíz se va con la potencia y me queda 2. El 5 por propiedad baja. 5 logaritmo de 2 en base 2 es 1. Menos 6 baja, logaritmo de 2 en base 2 es 1, y el 6 baja, logaritmo de 2 en base 2 simplemente es 1. Así, de esa forma me daría 6 más 6, 12 más 5, 17, respuesta del problema 15. Problema número 16, me piden hallar una solución de la siguiente expresión. Ahora bien, aquí, por ejemplo, podemos hacer, es muy similar al que está en la parte de abajo, así que podemos hacer una modificación aquí arriba o aquí abajo. Aquí abajo, por ejemplo, podemos decir que es 1 logaritmo de 4 en base x. Y por extremos medios me quedaría logaritmo de 4 en base x todo elevado al cuadrado. A su vez, esta expresión es 1 sobre logaritmo de 4 en base x, bien, se invierte, y es como si fuese una raíz, ¿no? Un medio, un tercio, y va a pasar al otro lado como potencia. Aquí tenemos x elevado a la menos 1, y al pasar esto como potencia sería logaritmo de 4 en base x. Como se multiplican, el menos 1 pasaría como exponente del 4, así quedaría como x elevado al logaritmo de 4 a la menos 1 en base x. Por propiedad, aquí nos quedaría de la siguiente forma. Como tenemos que el logaritmo está en base x y toda la base de la potencia también es x, nos quedamos tan solo con 4 a la menos 1 igual a logaritmo de 4 en base x todo al cuadrado. Bien, lo hacemos por aquí. Tendríamos logaritmo de 4 en base x al cuadrado igual, se invierte, me daría un cuarto. ¿Ok? Luego aquí finalmente tendríamos logaritmo de 4 en base x, pasa como raíz, me daría un medio positivo y negativo. Pero vamos a tomar en este caso el positivo porque me piden una solución. En este caso tomaríamos la solución con signo positivo, x a la 1 medio, me daría 4, en donde x es igual a, es una raíz, pasa como potencia, 16, y ese sería el resultado del problema 16. Problema número 17. Por propiedad de logaritmos, la potencia en este caso puede bajar a multiplicar al logaritmo de x y tendría logaritmo de x por logaritmo de x, tendríamos logaritmo de x al cuadrado menos, aquí baja, 4 logaritmo de x y el 5 pasa para el otro lado. Y lo hacemos porque es una cuadrática. Reemplazamos por una variable, menos 4a menos 5 igual a 0. Tendríamos que resolver esto por aspa, lo hacemos directamente. A por a me da a cuadrado,
5 por 1 me da 5, y aquí con signo negativo y aquí con signo positivo para que la suma me dé menos 4. Así, de esa forma, a vale 5 y a vale menos 1, pero a, recordemos, no es a. A en este caso es logaritmo de x. Logaritmo de x igual a 5, y por aquí logaritmo de x vendría a ser igual a menos 1. Recordemos que todo está en base 10, así que tendríamos 10 a la quinta igual a x, y también tendríamos que 10 a la menos 1 vendría a ser igual, en este caso, a x. Bien, aquí me piden la menor raíz, sería 10 elevado a la menos 1, un décimo, o también podría ser 0,1. Ese sería el resultado del problema 17. Problema número 18. Me piden hallar x en la siguiente expresión. Bueno, lo que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Bien, quedaría 3 por logaritmo raíz cúbica de x menos 40. Como el 3 está multiplicando, puede pasar como potencia, y lo que va a suceder es que se va a eliminar con la raíz cúbica. ¿Ok? Quedándome logaritmo de esta expresión igual a logaritmo de esta expresión. Los logaritmos se van a eliminar y me quedaría raíz de x más 1, lo podemos colocar en todo caso, igual a logaritmo de x menos 40. Bien, los logaritmos se van y me queda raíz de x más 1 igual a x, pasa al otro lado con signo negativo, menos 41. Aquí podemos rápidamente tantear el resultado. X vendría a ser igual a 48. 48 más 1, 49, raíz cuadrada 7. 48 menos 41, 7, cumple con la igualdad. 48 sería la respuesta del problema 18. Problema número 19. Me piden hallar el valor de x en la siguiente ecuación. Bien, el 3 va a pasar a multiplicar, sería 3 por 10 a la x menos 3 por 10 elevado a la menos x, también pasa a multiplicar 10 a la x por 10 elevado a la menos x. Como si fuese una variable, 3y, y aquí tengo y, pasa a restar, me daría 2 veces y o 10 a la x. Y aquí pasa al otro lado, pero a sumar. Bien, me daría 4 veces y elevado a la menos x. Podemos simplificar aquí, me quedaría 2, tendríamos 10 a la x igual a, y aquí tendríamos 2 veces sobre, y esto es 10 a la x, aplicando el exponente negativo. Bien, ahora pasemos por aquí, pasa a multiplicar, me daría 10 elevado a la 2x igual a 2, porque producto de bases iguales los exponentes se suman. Ahora bien, para poder bajar ese x, lo necesitamos en la parte de abajo, vamos a aplicar logaritmos. Bien, así me quedaría logaritmo de 10 elevado a la 2x igual a logaritmo de 2. Baja la expresión, bien, baja por propiedad de logaritmos, me quedaría 2x, logaritmo de 10 en base 10 es 1, desaparece, igual a logaritmo de 2. Bien, en este caso el 2 va a pasar a dividir, me daría de la siguiente forma, 1/2 logaritmo de 2, y por propiedad puede pasar como potencia. Finalmente x, vamos a hacerlo por aquí, x vendría a ser igual a logaritmo de 2 a la 1/2, es decir, logaritmo de raíz de 2. Respuesta del problema 19. Problema número 20, me piden resolver la siguiente expresión. Para ello voy a utilizar esta propiedad, vamos a hacerlo a la inversa. Si tengo logaritmo de b en base a, lo podemos invertir, pero cambia, ¿no? Tenemos la forma, entonces sería logaritmo de x más 1 en base 3, ¿no? Se invierte. Lo mismo hacemos por aquí, logaritmo de x menos 1 en base 3. Y aquí tendríamos lo mismo, logaritmo de 25 en base 9. Suma de logaritmos es logaritmo de un producto. Bien, raíz de x menos 1 en base 3. Y para que sea la misma base, aplicamos raíz. Tendríamos logaritmo de 5 en base 3. Se van los logaritmos
Esto es una diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado igual a 5, en donde x finalmente vendría a ser igual a 6, respuesta del problema 20.